Hey, bienvenido de nuevo. Retomamos nuestra serie Los Grandes de la Psicología. En el día de hoy te platico sobre Albert Ellis, el creador de la terapia cognitivo-conductual. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes, que ya comenzamos. Albert Ellis nació un 27 de septiembre de 1913 en Pittsburgh, Pensilvania, pero se desarrolló en la ciudad de Nueva York, donde adquirió su maestría y también su doctorado, ambos en el campo de la psicología clínica. Gran parte de su carrera la dedicaría a la intervención privada en temas de terapia sexual y terapia de pareja. A lo largo de su historia publicó más de 60 libros, viéndose sumamente influenciado por filósofos antiguos y modernos. Y sería hasta el año de 1955 que crearía la terapia racional emotiva, como una respuesta crítica y un modelo alternativo a la psicoterapia psicoanalítica, misma que practicó desde 1947 hasta 1953. Así, en 1960 fundaría el Instituto Albert Ellis, con su sede en Nueva York. Tras esto fue nombrado como el psicólogo más influyente del siglo XX, únicamente después de Carl Rogers, obteniendo además grandes reconocimientos y funciones. Sería un 24 de junio de 2007 cuando fallecería por dificultades cardíacas y renales. Dado un poco de su historia, retomemos o profundicemos un poco en todos los aportes que lo llevaron a considerarse el segundo psicólogo más influyente del siglo XX. Primero, ¿qué es entonces la terapia racional emotiva? El modelo clínico que consolidó como una forma alternativa al psicoanálisis y a otras formas de psicoterapia. A la terapia racional emotiva la podríamos definir como una terapia activo-directiva, que se centra más en aquellos factores cognitivos que medían entre las conductas inadaptadas y las emocionales. Por lo tanto, esta es una psicoterapia cognitiva conductual que concibe al sujeto como un gran controlador de su destino. Al tener un enfoque cognitivo-conductual, este tipo de terapia entiende que los trastornos mentales surgen por patrones erróneos o irracionales del pensamiento. Esto generaría que el objetivo de la misma sea entonces que la persona pueda reconocer sus creencias, que las pueda abandonar y que en consecuencia adopte unas nuevas y más adaptadas. Es por ello que aquí el terapeuta va a tomar un papel de reeducador emocional, que enseña a su paciente una forma de pensar más lógica. Esta situación nos hace pensar cómo son esos modos de proceder para poder modificar una creencia, para crear pensamientos más lógicos y para tomar al terapeuta como un reeducador. Todo esto encontraría su explicación en el método de la terapia racional emotiva. Y sí, aquí entraríamos a hablar del modelo ABC de la perturbación emocional. La teoría del ABC de Ellis sostiene que las personas no reaccionan emocional o conductualmente de forma directa a los acontecimientos que encuentran a lo largo de su vida, sino que las personas causan sus propias reacciones de acuerdo a la manera en que interpretan y valoran los acontecimientos que experimentan. Por lo tanto, A, B y C en esta teoría es una forma de explicar este hecho. Así, la A vendría a significar el acontecimiento o experiencia activador, cuando la persona tiene un acontecimiento de este tipo en el punto C, o consecuencia emocional y o conductual, se generaría la reacción de la persona ante lo que sucedió en el punto A, ya que la consecuencia ocurre casi simultáneamente a la experiencia activadora. Es por ello que muchos consideran que A es la causa de C. Sin embargo, esto no es del todo así. La terapia racional emotiva argumenta que C, en lugar de provenir de A, vendría dado por B, la incógnita que nos falta de resolver, y que significaría el sistema de creencias de la persona, innatamente predispuesto, pero también aprendido. Entonces, A significaría la experiencia o acontecimiento activador, B, el sistema de creencias, y C, aquellas consecuencias emocionales y conductuales que la persona tiene ante esas dificultades. A este esquema del A, B y C podríamos agregar dos letras más, que son aquellas que se van a presentar durante la intervención terapéutica. Si A incluye los sucesos reales y objetivos a los cuales la persona ha estado expuesta, si B refiere a esas autoverbalizaciones o pensamientos irracionales que llevan a C, o a las emociones y conductas que muchas veces son negativas, podríamos entonces agregar un punto D, que representaría los esfuerzos del terapeuta por modificar aquello que ocurre en B, es decir,
en el sistema de creencias. Así, en el punto de el terapeuta ayuda a su paciente a examinar esas relaciones lógicas entre sus autoverbalizaciones y en ese sentido el terapeuta guía críticamente al paciente para que cuestione la validez de sus creencias, identificando aquellas creencias que son objetivamente verdaderas en él y discriminándolas de aquellos pensamientos que son irracionales, así como sus emociones y conductas consecuentes a esos pensamientos irracionales. El otro punto que agregaríamos sería entonces el E, que vendría a representar el resultado final de la terapia racional emotiva, y consiste en que el sujeto logre una nueva filosofía o método que le ayude a funcionar mejor consigo mismo, con los otros y con el mundo que lo rodea. Y una vez dada esta situación tendríamos como resultado el fin del proceso terapéutico. Como puedes notar, la terapia racional emotiva consiste en la utilización de metodologías lógicas y empíricas que debatan las concepciones del paciente, por lo que mucho de la forma en cómo se procede dentro del método A, B y C es a partir de algo que conocemos como diálogo socrático, el cual consiste en preguntas retóricas para discutir y deshacer aquellas creencias falsas del paciente, situación que generará una discusión interna en el paciente entre sus creencias racionales e irracionales, que él mismo posee, generando una distinción entre lo que el paciente quiere y lo que el paciente necesita. Por lo tanto, este método consistirá en varias fases de reestructuración cognitiva. Sintetizando, podríamos decir que Ellis se basa tanto en la idea de que las emociones y las conductas son un producto de las creencias del individuo y de su interpretación de la realidad. Además, para este autor esas creencias son de naturaleza innata y también aprendidas, siendo el medio de cambio de estas creencias un proceso educacional, o mejor dicho, reeducacional, que se logra delimitando los pensamientos y creencias disfuncionales y también comprobando de la validez de algunas otras. Además, la forma de implementación de esta terapia debe de ser en una modalidad corta, llevando incluso a dar tiempos, por ejemplo, de 26 sesiones para terminar completamente un tratamiento psicológico. Añadiendo aún más a este proceso terapéutico, Albert Ellis propone que la relación con el paciente sea más bien directiva, empujando lo más rápido posible al paciente a que tenga un cambio, representando el terapeuta entonces una figura de modelo, siendo esta la forma de proceder en el mayor tiempo de la terapia y en el también mencionado método socrático. Para finalizar, este tipo de terapia, a diferencia de otras, se extiende a otros contextos y no se limita únicamente al consultorio, siendo fuera del mismo donde se desarrolla todo el hacer terapéutico y donde se pondrán a prueba las creencias del paciente. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés y sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría mucho si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.